Y ahora tengo el honor de presentarles a Gloria Esperanza Manrique, la popular Tata, en la Asociación de Salesianos Cooperadores. La hemos invitado especialmente para esta charla, donde estamos, como le decía en el saludo, entrando al primer año de preparación a los 150 años. Este es el año que llamamos el año del recordar, el de ubicarnos en nuestra historia. Y hay un lema que lo vimos a la entrada que es un sueño, una promesa, el futuro. Ese es el lema de todo el trienio. Y estamos en el año entonces de fijarnos en nuestra historia. Queríamos iniciar precisamente con Mamá Margarita, porque sabemos que Mamá Margarita fue la primera cooperadora que marcó la vida de Don Bosco y la vida de la asociación en general. Invitamos a Gloria Esperanza Manrique, ya tiene 20 años, Gloria, de estar en la asociación. Está vinculada a la obra salesiana desde hace muchísimos años, primero en Ibagué, dirigiendo una obra en Ibagué y ahora pues acá en Medellín. Es salesiana cooperadora, pertenece a la Comisión Interinspectorial de Formación Conjunta. Realizó los cursos de salesianidad en Quito entre el 2016 y el 2019. Actualmente es tutora del Centro Regional en Quito del curso Con los Ojos de Don Bosco. Gloria ha sido una de las salesianas cooperadoras más comprometidas en la asociación, y quién mejor que ella para que nos hable sobre Mamá Margarita. Bienvenida, Gloria. Muchísimas gracias, doña Carmen, muy amable. Entonces, ya digo yo, ¿verdad? Señora, adelante. Bueno, entonces muy buenas tardes a todos. Agradecerles la invitación y el permitirme poder compartir esta temática que vamos a desarrollar en la tarde de hoy, que a mí me apasiona, me encanta. Yo vibro con mamá Margarita. Primero que todo me disculpo si de pronto no estoy así como tan, tan bien arreglada porque estoy por aquí en Villa de Sales, en Copacabana. Estoy haciendo alguna de las tareas que hacía mamá Margarita en su tiempo, y es arreglar la huerta que estaba ayudándole al padre Ariel con unos jardines que estamos haciendo. Entonces, recién terminé el trabajo, pero no quise aplazar ni fallarles en esta tarde. Entonces, como bien lo decían, tanto Clara como la señora Carmen, en la tarde de hoy voy a compartirles algo de Mamá Margarita. Todo lo que se va a compartir está inspirado o está sacado de las memorias del oratorio de San Francisco de Sales, que el mismo Bosco se dedicó a escribir. Entonces, está dividido en dos partes. La primera parte es una lección salesiana, es una lección que a modo de oración vamos a ir desarrollando, en la que nos narra la llegada del primer huerfanito a la casa de Baldoco en Turín, cuando recién arrancaba el oratorio. Entonces, es esa narración, pero es una lección en la medida en que la vamos a ir desagregando. La primera parte la vamos a leer con tres personas. Hay una persona que va a ser de Don Bosco, que va a ser Teresita, nos va a acompañar con el personaje de Don Bosco. Hay un niño que es ese primer huerfanito que llega a esa casa a tocar las puertas y pedir que lo dejen pasar allí la noche. Ahí nos va a ayudar Clarita, Clara María, y yo voy a hacer el personaje de Mamá Margarita. Entonces primero lo vamos a leer, a continuación vamos entonces a hacer ese lección. Voy a ir desagregando todas esas partes de ese texto para que comprendamos lo que Don Bosco quiso transmitirnos al dejarnos ese texto en las memorias del oratorio, que es lo que él nos quiso decir, sobre todo de Mamá Margarita. Y en la segunda parte vamos a mirar también a partir de textos de esas memorias algunos rasgos. Todo el tiempo estamos hablando de lo mismo, pero ahí vamos a enfatizar en algunos rasgos que mamá Margarita le aportó tanto al sistema preventivo como a Don Bosco, desde tres aspectos: en un rol como educadora, desde esa humanidad que ella tenía,
y desde el aporte también cristiano como formadora de sus hijos como catequista. Entonces son como los dos momentos que vamos a tener. Les agradezco su paciencia. Yo cuando hablamos con Vicky, le decía mucho era haberlo hecho presencialmente porque pues creo que es mucho mejor. Pero bueno, aquí estamos, Dios nos pone este medio para que nos podamos ver desde diferentes sitios, entonces vamos a empezar a desarrollar. Me dicen por favor si estoy compartiendo pantalla. Correcto, sí. Vale. Para no interrumpir, si tienen de pronto alguna pregunta de la primera parte, entonces una vez la terminemos, la podemos hacer y luego cuando ya vamos a arrancar la otra parte, hacemos ahí ese momentito y luego seguimos. Entonces, como les decía, la jornada que vamos a tener se llama Huellas de Mamá Margarita en Don Bosco y en el Sistema Preventivo. Esta primera parte es una lección salesiana y quiero invitarlos en primer momento a que observemos muy bien esta imagen que vemos acá. Es una imagen que está en el cole Don Bosco en Ibequi. Y es una imagen hermosísima. Vemos ahí a tres personajes. Está Mamá Margarita, está Don Bosco y está un niñito. Siempre hemos querido decir que es como ese huerfanito del que nos va a narrar ahorita la lectura. Y vemos una madre, una mamá Margarita que está acariciando a su hijo, le está dando amor, la cara que le alcanzamos a ver a Don Bosco es una cara sonriente de alegría, como cuando uno recibe una caricia de la mamá, pero esta caricia que mamá Margarita le está dando a su hijo, a la vez él se la está transmitiendo a este niñito que está aquí. Y esa es la invitación que tanto ella como Don Bosco siempre nos han hecho, y es que nosotros, desde lo que hacemos en los oratorios en los que estemos, recordar acá que oratorio no es solamente el festivo de los fines de semana, sino que quienes tengan la fortuna de trabajar en un colegio, sea salesiano o no, pues ahí tenemos niños a nuestro lado que necesitan esos lazos de cariño, quienes asistan a los oratorios festivos, quienes trabajan en una parroquia, todos esos ambientes salesianos son oratorios, desde que tengan los cuatro elementos esenciales del oratorio, de ser casa, de ser escuela, de ser parroquia y de ser patio. Entonces, importante que tengamos eso en cuenta. Entonces, vamos a empezar con la narración, con el texto. Les pido mucha atención, ya después lo vamos a ir desagregando. Esta primera parte es como el preámbulo que nos lo narra Don Bosco. Teresita. Listo. Texto previo. Mientras se organizaban los medios para facilitar la instrucción religiosa y literaria, apareció otra necesidad muy grande a la que era urgente dar una solución. Muchos jovencitos turineses y forasteros tenían buena voluntad para dedicarse a una vida moral y laboriosa, pero invitados a iniciarla solían responder que no contaban con pan, ni vestido, ni alojamiento donde encontrar hospitalidad, al menos por un tiempo. Para alojar al menos a algunos que a la tarde no sabían dónde cobijarse, se había preparado un granero donde se podía pasar la noche sobre un poco de paja. Pero algunos repetidamente se llevaron las sábanas, otros las frazadas, y al final hasta la misma paja fue sacada para venderla. Sucedió entonces que una tarde lluviosa de mayo, al anochecer, se presentó un muchachito de unos 15 años, completamente empapado por el agua. Él pedía pan y alojamiento. Mi madre lo acogió en la cocina, lo acercó al fuego y, mientras se calentaba y secaba la ropa, le dio sopa y pan para confortarse. Al mismo tiempo, fui preguntando si ya había ido a la escuela, si tenía padres y qué oficio ejercitaba. Él me respondió: Yo soy un pobre huérfano. Vengo del Valle de Sesia en busca de trabajo. Tenía 3 frascos, pero ya antes de poder ganarme algo, los he tenido que gastar. Ahora no tengo más nada y no soy más de nadie.
¿Has sido ya aprobado para la primera comunión? No, todavía no he sido aprobado. ¿Y a la confirmación? Todavía no, no la recibí. ¿Y a confesarte? He ido alguna vez. ¿Y ahora? ¿A dónde quieres ir? No, no lo sé. Solo pido por caridad que me dejen pasar la noche en algún rincón de esta casa. Dicho esto, se puso a llorar. Mi madre lloraba con él. Yo estaba conmovido. Si supiera que tú no eres un ladrón, intentaría ayudarte, pero otros ya me llevaron una parte de las cobijas y tú me llevarás la otra. No, no, señor. Esté usted tranquilo. Yo soy pobre, pero no he robado nunca nada. Si quieres, Intervino mi madre. yo lo acomodaré por esta noche y mañana Dios proveerá. ¿En dónde? Dijo el chico, Aquí, en la cocina. y va a acabar llevándose hasta las ollas. Yo misma me encargaré que eso no suceda. Arréglense pues como puedan. Mi mamá salió con el huerfanito a traer algunos pedazos de ladrillo y en la cocina levantó con ellos 4 muritos de apoyo. Puso encima unas tablas y un jergón y se puso a tender la que sería la primera camita del oratorio. Después, mi buena madre le dio un sermoncito sobre la necesidad del trabajo, sobre la honradez y algo sobre religión. Luego lo invitó a rezar con nosotros. No, no sé. Respondió, Rezará con nosotros. y así fue. Luego, para que cada cosa quedara asegurada, cerró con llave la cocina hasta la mañana siguiente. Este fue el primer residente del hospicio, al que se agregó al poco tiempo otro, y enseguida otros más. Faltando sitio aquel año, nos limitamos a 2. Corría el año, no alcanzo a leer. 1847. 1847. Listo, muchísimas gracias a Teresita y a Clara por el acompañamiento en la lectura. Entonces vamos a desagregar esa lectura que acabamos de escuchar. Entonces vamos a partir de decir que es una lectura narrativa. Don Bosco nos quiere transmitir un mensaje a través de esa lectura y observamos que en esa lectura encontramos 3 personajes. Ya lo vimos, hay un personaje que tiene como 2 funciones en la lectura. Por un lado nos está narrando un acontecimiento, pero por otro lado también es un personaje que hace parte y es necesario dentro de esa trama, que es Don Bosco. Por otro lado, habla la narración de un muchachito, no tiene nombre, no sabemos quién es, exactamente no sabemos quién es, aunque sí nos da unos datos de ese personaje, pero lo relaciona como un muchachito. Y vemos a otro personaje, una figura central, que si vemos la narración y como vamos a ver sobre todo ahorita en este desglose que vamos a hacer, pues Don Bosco quiere como que sea la figura central y principal de ese texto. Entonces los 3 son importantes. Si alguno de los 3 faltara, seguramente la narración sería otra, no la que acabamos de escuchar. Entonces son necesarios para que esta trama se pueda desarrollar. Y de los 3, pues hay abundantes datos, ya los vamos a ver también, pero como les estaba diciendo, seguramente ese narrador que es Don Bosco quiere resaltar una figura central que es la figura de Mamá Margarita. Como lo decía al inicio el texto, la trama sucede, da también unas características de ese momento y ahí es donde siempre cuando vamos a Quito nos dicen tenemos que todo esto que estamos estudiando no verlo solamente allá en un texto, en una pared, sino traigámoslo a nuestra propia experiencia para que sea mucho más vivido y más sentido. Entonces, las tramas, nos dice también Don Bosco, sucede en una tarde lluviosa de mayo. Turín, yo tuve la fortuna de estar en esos días, en mayo, cerquita de la fiesta de María Auxiliadora,
y está terminando como la primavera, entonces es un poco fría. Cuando llueve es un frío mucho, que cala mucho más en los huesos. Dice también el texto que sucede al anochecer. Y yo acá siempre les pido que nos imaginemos, por ejemplo, cuando uno va, bueno, cada uno en la ciudad donde viva, yo vivo en Medellín como algunos de ustedes, entonces uno está en el centro de Medellín, que es un sitio que es muy congestionado, que de alguna manera tiene su peligro y cuando va entrando la noche le empieza uno como a coger ese miedito de, ay, yo ya me tengo que ir para mi casa o busco el metro o busco un taxi, pero por acá yo solo no me puedo quedar. Y si empieza a llover, pues más angustia le va dando a uno. Entonces imaginémonos acá un niñito pequeñito de unos 15 años, pero es un niño solo, huérfano, narra, y aquí lo vamos a volver a repetir muchas veces, cómo podría estar ese niño en ese momento. O sea, pongámonos en la situación de ese niño y seguramente nos genera alguna emoción en este momento. Entonces, eso que nos está diciendo acá, la hora que era el anochecer y el clima que era lluvioso, pues no presagiaba un buen momento para ese niño. Y con eso Don Bosco quiere captar nuestra atención. Pongámonos en lugar de este niñito que son los que yo les estoy pidiendo a ustedes que me atiendan. ¿Cuáles son las situaciones que tienen esos niños para que nosotros estemos con ellos? Entonces es importante que tengamos en cuenta. Y él nos dice, era un muchachito. Repito, aquí no es como tan trascendental todo lo que él nos diga. Dice que es un muchachito de unos 15 años más o menos que está completamente empapado, mojado, seguramente eso quiere decir que tenía mucho frío y que además tenía hambre. Ahí nos está diciendo Don Bosco una primera necesidad que tenía ese niño y tiene hambre y además está en la calle, no tiene nada, no tiene dónde quedarse, entonces también está pidiendo alojamiento. Siempre situémonos en esa personita que Don Bosco nos quiere describir. ¿Qué hace la mamá? Lo dice el texto, mi madre lo acogió en la cocina. Y aunque eso siempre lo voy a enfatizar mucho en este momento pensemos nosotros cuando invitamos a alguien a nuestra casa, que no conocemos mucho, salvo las familias a la que uno lleva a la cocina, que es un lugar muy, repito, muy de familia. Pero cualquier persona que llegue a nuestra casa, nosotros no la invitamos, siga a la sala, si al caso al comedor, pero no a la cocina o a las habitaciones. ¿Dónde lo acoge la mamá Margarita en este caso? Lo acoge en la cocina. ¿Qué está queriendo decirle con eso al niñito? Queremos ser su familia, queremos que usted se sienta en su hogar, en su familia. Lo acerca al fuego, el niño tenía frío, estaba mojado. ¿Qué quiere hacer mamá Margarita? Calmar unas necesidades que tenía ese niño. ¿Cuál es la primera? El frío que tenía. ¿Y para qué lo hace? Para que se le caliente un poco la ropita, se sienta abrigado, se sienta cobijado por el fuego de la cocina, pero también por ese calor de hogar que le están abriendo las puertas. Y le dio sopa. ¿Para qué? Para calmar una segunda necesidad y es el hambre que ese muchachito tenía en ese momento. Entonces, que se sienta un poco confortado, que le están atendiendo esas necesidades. Eso como en una primera parte. Era mayo del 47 y aquí es importante recordar ese contexto histórico de ese momento en la vida de Don Bosco. Pues Don Bosco ya era sacerdote, ya estaba en Turín, ya había recorrido varios sitios de Turín con lo que se llamó el oratorio ambulante o el oratorio itinerante y era que iba creciendo la cantidad de niños que iban aquí, sí, solo los fines de semana, pero como cada vez crecían y crecían, pasaron de 2, 3, 15, en algún momento se narra de hasta 400 muchachitos, pues de todos los sitios de Turín donde él llegaba, lo corrían, lo sacaban, él estaba desesperado, pero ya había encontrado unas tierras, las había adquirido y quería montar allá su oratorio, por ahora los fines de semana, se enfermó por toda esa situación que tuvo, por todos esos momentos que vivió, empezó a enfermarse y le dijeron váyase a su casa, esté allá un tiempo, restablézcase porque usted así no puede seguir. Incluso en esos tiempos lo tildaron hasta de loco porque él era obsesionado con su oratorio y quería seguir adelante. Entonces él se fue para su casa, estuvo restableciéndose con los cuidados de mamá, Margarita, y cuando quiere regresar a Turín también junto a Baldoco, donde estaba el sitio donde él quiso establecer su oratorio, donde pudo encontrar estos terrenos, cerquita había una casa de dudosa procedencia, que era la que se llamaba la Casa Belleza,
que era un prostíbulo de la ciudad. Entonces, pues no estaba como bien que don Bosco estuviera ahí, un sacerdote, junto a ese sitio, y él le dijo a mamá Margarita: mamá, véngase conmigo, a nadie más me puedo yo llevar sino usted, véngase conmigo y ayúdeme. Y ella, ¿qué hace? Abandona todo lo que tiene, lo vamos a ver ahora por allá en la segunda parte. Ella era como la reina de ese sitio, era una mujer respetada por todos los que estaban ahí. Abandona todo eso, ¿para qué? Para irse a vivir con su hijo y ayudarle en la obra que estaba empezando. Entonces, habían llegado ahí, después de que la convenció, llegaron el 3 de noviembre del 46. Aquí era ya mayo del 47 cuando sucede este acontecimiento. Don Bosco nos dice que ese muchachito es un chico, es un hombrecito, no le da nombre, no le pone un nombre y seguramente tiene un interés al no darle un nombre. No le dice es Gareli, como hay otro acontecimiento por allá, no es un domingo sabio, es un chico, no tiene nombre. Por otro lado, nos dice es un niño de unos 15 años, pues un niño de 15 años, huerfanito, solo, habían habido guerras, habían habido enfermedades. Por allá también dice que es del Valle del Cesio, ahorita vamos a ver que distaba unos cuantos kilómetros de Turín, estaba en la noche, es decir, viene de la oscuridad, viene de una problemática que seguramente él con eso nos la quería contar. Está completamente empapado, mojado, con frío, solo, y además de eso tenía hambre, estaba pidiendo pan y alojamiento. ¿Qué quiere don Bosco con toda esa narración como tan descriptiva de este muchachito? Mostrarnos esa figura de los niños que don Bosco siempre ha querido que nosotros atendamos en nuestras parroquias, en nuestras escuelas, en nuestros centros. Entonces es el prototipo del niño que él quería, los abandonados, los pobres, los olvidados de la sociedad. A esos es a los que él quería dedicarse y por eso se preocupa por narrar. De la mamá, también aquí es importante que tengamos en cuenta, y lo vamos a ir viendo en las narraciones, que uno siempre se imagina que el que primero actúa es don Bosco, el que debió haberle dicho, venga, entre a la casa, quédese acá, haga tal cosa, uno se imagina a don Bosco. Y en el texto lo vimos y lo vamos a seguir viendo, él antes dudó, porque como lo decía, ya habían llegado aquí desde el 46, habían pasado buen tiempo y esos niñitos que iban los fines de semana habían logrado desesperar a mamá Margarita. Le ensuciaban las sábanas, las colgaba, iban y jugaban en medio de ellas, volvían y se las ensuciaban, le robaban las cosas. Incluso en algún momento mamá Margarita fue y le dijo a don Bosco, estoy desesperada, me quiero ir, yo ya no me aguanto más a estos muchachitos. ¿Qué le contestó don Bosco? Mire el crucifijo. Y ella decidió quedarse ahí. Pero en este caso nos cambia ese panorama y es ella la que da el primer paso, la que lo acoge y lo invita a quedarse. Es una actitud materna que intenta solucionar ese momento de soledad, de abandono que tiene este muchachito. Ya lo habíamos dicho, lo acerca a la cocina, que es el lugar muy privilegiado, muy para la familia, muy del calor de hogar. Y es un mensaje claro que ella también nos quiere dar. Ahí está también el tema del fuego, le da comida y es una comida que es hecha por ellas, hecha por una madre para sus hijos. Entonces también quiere mostrarle a este niño la importancia de la familia y que él sienta que aunque es huerfanito, pues aquí hay una mamá que lo acoge, que le quiere dar algo. Entonces, nuevamente nos sorprende que sea ella la que da el primer paso, la que tome la iniciativa y no don Bosco. Entonces ahí aflora ese ser mujer, ese ser mamá que tenía ella con don Bosco. Y sale una palabra que hemos visto, sobre todo la hemos escuchado por allá cuando nos narran el sueño de los 9 años, que es la amorevolez, que es uno de los ingredientes del sistema preventivo, es ese cariño, ese amor, y en este caso es un amor muy de mamá, y también nos lo dicen acá, un cuidado muy de mamá, de María, cuidado mariano que don Bosco también nos ha invitado a que tengamos. Por otro lado, entonces don Hola. Bosco... Bien, ¿y usted? Hola. Bien, también, ¿qué hace? Estoy en una reunión de cooperadores. Bueno, por otro lado interviene don Bosco, entonces empieza a preguntarle al niño varias cosas. Siempre cuando escuchemos narraciones de don Bosco con muchachitos, tiene como las mismas preguntas para el niño. Entonces le empieza a preguntar si ya fue a la escuela, si tenía padres, qué ejercicio tenía, para también darle confianza y que el niño empiece a soltar
y a describirse, a mostrarse como era. Entonces, ¿qué le responde el niño? No, yo no tengo familia, yo soy pobre, soy huérfano, no tengo a nadie, vengo del Valle del Sesia, que era muy arriba de Turín, también cerquita por allá a Suiza. Está buscando trabajo porque la plata que tenía, que eran solo 3 francos, en todo ese recorrido que hizo, la tuvo que gastar, entonces ya no tenía nada más. Y ahora esta frase que es muy impactante: no tengo nada y no soy más de nadie. O sea, ¿quién? El abandonado, el último, el que no existe de pronto para otros. Entonces ese es el niño que nos mostrando. Acá está el Valle del Sesia, está en la parte muy arriba, obviamente es una parte mucho más fría. Dice que dista más o menos unos 150 kilómetros donde desemboca el río Po, que es el que atraviesa en algunas partes Turín, entonces es un sitio muy lejano. De ese muchachito, don Bosco en la narración nos da otros datos: que es pobre, es decir, no tiene recursos materiales, no tiene nada con que poderse sostener, es huérfano, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene familia, porque si está en un lugar lejano, en un lugar que no es su casa, es por algo. Es forastero, también no es de esa ciudad, seguramente tiene otras costumbres, viene de lejos y a una ciudad que no conoce y no sabe cómo lo puede llegar a acoger. Está desocupado, no tiene trabajo, es decir, no se puede valer por él mismo, necesita de la ayuda de otras personas. Ya se había gastado esos 3 francos, lo poquito que tenía, ya no tenía nada. Entonces, nuevamente, no tiene nada más y no es de nadie. Y es entonces esa definición perfecta del abandonado, de los excluidos de la sociedad, que don Bosco quería acoger, que quería que estuvieran en sus oratorios y en sus casas, y es el mensaje que no debemos descuidar a esos niñitos que nos encontremos por ahí sin nada, que nos piden ayuda. Pongámonos en el lugar de mamá Margarita y sepámoslos acoger siempre que entren en contacto con cualquiera de nosotros que sea salesiano, debemos actuar como actuó mamá Margarita. Entonces, aquí está esa descripción muy exhaustiva de los destinatarios del oratorio que él quería siempre atender. Empieza don Bosco entonces a hacer una serie de preguntas que decía hace un ratico, siempre se encuentra con jovencitos así. Cuando se encontró con Garelli la sacristía, hizo unas preguntas muy parecidas, a don Domingo Sabio también, a Francisco de Suco, a todos los niñitos les iba preguntando eso. Primero, el tema de la iglesia. Usted ya fue admitido a la primera comunión, ya se confesó, entonces eso que él también quería atender, y es el tema de iglesia, el tema importante para él de formarlos. ¿Qué le dice el niño? Todavía no he recibido ni la primera comunión ni la confirmación. Entonces son 3 preguntas que tienen que ver con la religión, con la iglesia, con evangelizar. Por otra parte está: ¿y ahora a dónde quieres ir? El niño le dice: no lo sé, y solo les pido que por esta noche me dejen quedar en esta casa, en un rincón de esta casa, para poder solucionar un problema que tengo. Entonces, aquí con todo esto que don Bosco insiste tanto, es ese otro chico muy parecido a Garelli, que ya se lo había encontrado antes porque fue con el que arrancó el oratorio. Aquí es otro niño muy parecido, no tiene familia, no tiene escuela, viene de otro sitio, no tiene trabajo, entonces es el prototipo del niño no, que ya hemos hablado bastante, no tiene futuro, no tiene sentido para él. Y por otro lado, ¿qué hace mamá Margarita cuando escucha todas estas cosas que dice don Bosco de ese niñito? Se pone en el lugar del niñito y empieza a conmoverse y llora con el niño. Entonces entra en esa misma situación que tiene el niño, y ahí sale, como dice aquí en el texto, un amor samaritano que lo tuvo la samaritana con Jesús cuando le calmó la sed con agua. En este caso es mamá Margarita quien actúa de esa manera y también quiere calmar esas necesidades del niño que ya las hemos dicho con anterioridad. ¿Quién es el que aquí en principio trata de dar como una negativa? Don Bosco. ¿Por qué duda? Duda porque ya le habían hecho unas pilatunas los otros niños, entonces ya le habían robado, y él le dice: si supiera que tú no eres un ladrón, intentaría ayudarte,
pero otros ya lo hicieron, seguramente usted también se me va a llevar las otras. Duda de ese niño y eso no lo esperamos en Don Bosco. El niño que le contesta, tranquilo, yo no lo voy a hacer, yo soy pobre, pero nunca he robado nada, tenga la plena seguridad que en esta ocasión tampoco yo lo voy a hacer. Y ahí es mamá Margarita quien da el primer paso. Si quiere, yo lo acomodaré por esta noche y viene un aspecto muy importante que también en la segunda parte lo vamos a ver y es esa confianza en Dios providente, que si nosotros recordamos pasajes de la vida de Don Bosco, él siempre se confiaba en la providencia del Señor. Y aquí lo está haciendo mamá Margarita, una lección también. Confiemos en Dios, mañana veremos qué pasa, pero por esta noche ayudémoslo. ¿Dónde lo vamos a alojar? Aquí en la cocina. Seguramente nos va a seguir robando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y ella le dice, yo misma me voy a encargar de que eso no suceda. Ahorita nos adentraremos un poquito más en qué significa ese yo mismo me encargaré de que eso no suceda. Entonces, es mamá Margarita quien tiene iniciativa, quien despierta su creatividad. Hay una confianza en el niño, con todas estas actitudes le quiere dar confianza para que ojalá no vaya a actuar de mala manera. Y finalmente también está todo este tema de la confianza en Dios. Desde que se murió el papá de Don Bosco, ella también, él le dijo, confíen ustedes en la providencia de Dios y aquí ella, como siempre, los quiere haciendo, y lo sigue haciendo, perdón. Y ya lo hemos dicho, Don Bosco tiene desconfianza, ya que también podemos dudar si esa desconfianza no solamente es en el chico, sino también una desconfianza en Dios. Seguramente había conflicto en Don Bosco, ya lo había dicho antes, había tenido que voltear por todo Turín, más de 5 o 6 sitios buscando a dónde quedar, si no, casi que no encuentra, se enfermó, le habían pasado muchas cosas, se había tenido que enfrentar con las autoridades, con los mismos párrocos por todo esto que él quería tener, entonces pues seguramente también puede haber dudas en Dios, eso es un ser humano, le puede haber sucedido, pero es difícil para nosotros que nos imaginemos a un Don Bosco actuando de esa manera con todo lo que hemos sabido de él, pero también tiene un ejemplo claro y es el de la mamá, que en este caso también está actuando como debería hablar. ¿Y Don Bosco qué hace? Pues confía en su mamá. Si ya le había dicho a nadie más me puedo llevar para Turín que no sea usted, pues acá no va a dudar de ella ni la va a dejar sola, sino que también se interviene y acepta lo que ella le dice. La buena mujer entonces dice, salieron con el niñito cuando él ya le dice, lo vamos a acomodar aquí en la cocina, que necesitamos hacerle una pequeña camita, un sitio donde pueda pasar la noche, donde tenga calorcito. Le dice al niño, venga conmigo, van y recogen unos trozos de ladrillo y con eso arma en la cocina esos pilarcitos y ahí le armó la primera cama. Aquí hay otra lección muy importante que Don Bosco también nos quiere transmitir de mamá Margarita y es que ella implica al niño en la situación, no le dice quédese acá sentadito, tranquilo que yo voy, hago todo por usted, no haga nada, no, está cansado, tiene hambre, yo ya le ayudé en algo, ahora venga usted y ayúdeme ahí a mí. Entonces implica al niño para que se sienta responsable de eso que le están dando. Y así entonces Don Bosco quiere destacar que el que hasta el momento había sido un oratorio solo de los fines de semana, se va a empezar a convertir, en ese otro elemento que Don Bosco destaca de ese oratorio, y es el ser una casa que acoge a los niños, y en este caso es darles la primera camita del oratorio. Entonces, nuevamente, mamá Margarita involucra a ese niño, lo responsabiliza, lo integra en el hogar, en unas funciones, es muy significativo ese amor que ella le da al implicarlo, o sea, es un amor que se vuelve operativo, que no es simplemente de palabras, sino también de hechos, y Don Bosco se queda como perplejo, como admirado de ver a esta mujer cómo está actuando, a pesar de que estaba desesperada con todos estos muchachitos, pero acá tiene una actitud muy diferente de acogida, de entrega, y nos quiere mostrar el orgullo que siente de esa mamá que está actuando de una manera en la que debería ser él el primero en haber actuado, pero es ella quien lo hace. Ahí entonces nace el primer oratorio en la casa de Don Bosco. Sigue narrando y dice, después mi buena madre le dio un sermoncito sobre la necesidad de trabajo, de la lealtad y de la religión.
Si nosotros pensamos esto a qué se nos parece que sigue sucediendo en las casas salesianas, pues es a las buenas noches. Entonces, antes de irnos a dormir, le di un sermoncito sobre estas realidades para que el niño siguiera reflexionando y así es como nacen las buenas noches en una casa salesiana. De ahí en adelante, don Bosco lo va a seguir haciendo con los otros niños que van llegando y también al final invita a este niño a que recite las oraciones. El niño le dice, no, yo no me las sé. Nuevamente es ella quien le dice cómo lo van a hacer. Lo que ella había hecho también desde muy pequeñita, mamá Margarita era analfabeta, no había estudiado, era una mujer de casa. En esa época las mujeres pues tenían era que estar en la cocina, en los oficios de la casa y nada más, no tenían derecho a estudiar, pero ella como había aprendido, recitando lo que escuchaba que el sacerdote en la iglesia decía, ella iba y se lo contaba a sus hijos y en este caso le dijo al niño haga lo mismo. Venga y recite lo que yo voy a decir, dígalo usted después de mí y así ora con nosotros. Y luego dice que para asegurarse de que el niño no se robara las cosas, cierra con llave la cocina para que los sitios donde tenía guardadas las cosas, para que el niño no se le robe las ollas. ¿Qué es eso que lo vamos a ver ahorita? Pues es un sentido preventivo. Entonces, de esa manera, también mamá Margarita nos está dando un ejemplo. Primero, es una educadora, enseña al niño en las buenas noches, le da una lección para su vida, que la honestidad es importante, que sea un buen cristiano y que sea un honesto ciudadano. Es una frase que también hemos escuchado mucho. Tiene una figura de catequista, ya había enseñado cuando don Bosco y el hermanito estaban chiquiticos, fue ella la que los preparó para la primera comunión. Y aquí también vuelve a sacar esas dotes de catequista que tenía. Y es preventiva. El sistema que don Bosco adoptó para su casa salesiana, también aquí la mamá le está dando una lección de preventividad. Me aseguro, yo confío en usted, le muestro toda la confianza, pero sin embargo no voy a dejar la cocina, las cosas destapadas para ver si de pronto mañana salgo y me da rabiecita porque se las llevo, pues me aseguro que no se las lleve. Don Bosco entonces sigue muy admirado con esa figura de su mamá, con lo que está haciendo y es lo que nos transmite como narrador. Entonces, aquí estamos hablando de la primera persona que le ayudó a don Bosco, que fue una salesiana cooperadora y es esa perfecta figura que nosotros, en la que nosotros como salesianos cooperadores también nos tenemos que inspirar cada día. Y pues de esta manera, toda esa situación tan difícil que tenía este niño de estar abandonado, mojado, con hambre, solo y huérfano, pues ella ayuda a darle una solución perfecta a esa trama. Ella quien calma las necesidades del niño y puede seguir. Ya dice que enseguida de este niño al año siguiente empezaron a llegar otros más y seguían pues queriendo estar en esa casa y mamá Margarita estuvo ahí con don Bosco hasta el día en que murió. Entonces, importante rescatar todo eso. Así entonces esta narración nos quiere mostrar esa otra parte de la que don Bosco siempre nos habló en su oratorio, que fuera una casa que acoge, que tenga un sentido de familia y de hogar para los niños. Y así es como nace el oratorio. Entonces, aquí termina como esta primera parte. No sé si tengan de pronto alguna pregunta, alguna inquietud o algo que quieran aportar antes de que empecemos con la segunda parte de esta charla que vamos a tener el día de hoy. ¿De pronto hay alguna pregunta o continuamos de una vez con la otra parte? No veo preguntas en el chat en este momento. Vale. Porfa, me dicen si ya estoy compartiendo nuevamente pantalla. Sí, hay otra presentación, huellas de mamá Margarita en Don Bosco y en el sistema preventivo. Ok, perfecto. Bueno, entonces aquí vamos, les decía, a ver otros apartados de las memorias del oratorio en las que don Bosco cuenta algunas cosas de su mamá.
También es importante decir que en las memorias del oratorio, si bien hay muchos hechos de la vida de don Bosco, hay otra parte de su vida que él de pronto no las dejó plasmadas ahí en las memorias del oratorio, están en las memorias biográficas, porque los historiadores, los que vivieron con don Bosco las plasmaron, pero sí en alguna parte, sobre todo el padre Peraza, nos insistía mucho en que don Bosco, a propósito, quizá no lo quiso hacer para no dibujar esa imagen de mamá Margarita buena, porque muchos quizá la han cuestionado porque tuvo que tomar la decisión de decirle a don Bosco a los 10 añitos, salga, él quería estudiar, quería aprender, había conflictos en la casa y le tuvo que decir que se fuera a trabajar en otros sitios, a la casa de los Moglia, después estuvo con don Caloso, luego ya se fue a estudiar a Keri, entonces como que para muchos es como que una mamá saca al más chiquito de la casa, es difícil, pero tenía sus motivaciones, sus razones y esto obviamente es importante para que don Bosco llegara a ser la persona que fue. Entonces vamos a ir mirando como esos rasgos en la vida. Este texto es muy importante también tenerlo en cuenta. Siempre, cuando yo lo escuché, como que le aclara a uno muchas realidades, tanto de mamá Margarita como del hermano que siempre me he visto como al malo del paseo con don Bosco. Entonces dice, pasada aquella terrible penuria y alcanzada una mejor situación económica, alguien le propuso a mi madre un matrimonio ventajoso, pero ella replicó siempre, Dios me dio un marido y me lo quitó. 3 hijos me dejó mi marido al morir, y yo sería una madre cruel si les abandonase en el preciso momento en que me necesitan. Le dijeron que sus hijos quedarían bajo un buen tutor. Él se ocuparía de todo. Un tutor, contestó la generosa mujer, es un amigo, mientras que la madre de mis hijos soy yo. No los abandonaré jamás, así me ofrezcan todo el oro del mundo. Entonces, este apartado es muy importante porque también tenemos que ver que el contexto en el que se dio esta situación, en el que mamá Margarita perdió a su marido, en el que quedó respondiendo por una casa en la que habitaban 5 personas, pues no es la misma realidad que tiene hoy en día la mujer en la que ya nosotros trabajamos, los hijos se van a estudiar, yo me voy a mi empresa. En este caso, no. En este caso, cuando el hombre estaba casado y se le moría la esposa, rápidamente buscaba otra mujer para casarse y que le pudiera cuidar a los hijos que le hubiera dejado su esposa anterior. Y en el caso contrario, si la mujer quedaba viuda, como en este caso quedó mamá Margarita, lo que hacía era que recibía una propuesta de matrimonio de otra persona y los hijos se los entregaba a un tutor, a un padrino, a un tío para que se fueran a vivir con él y él los cuidara. Pero ella se iba con su nuevo esposo a tener hijos, si era que el esposo era la primera vez que se casaba, o si era un viudo, pues a cuidarle a los hijos de esa primera esposa que hubiera tenido, pero a sus hijos siempre los tenía que abandonar. Esa era la costumbre de la época y en este caso mamá Margarita rechaza una muy buena oferta que recibió y asume la responsabilidad de quedarse con su casa, con sus hijos y enfrentarse a la situación económica que tuviera. También es importante decir que el oficio que desempeñaba la familia de mamá Margarita, es decir, con su esposo, que eran algo que se llamaba los medieros, y es que ellos recibían una finca en la que trabajaban, ponían su esfuerzo, su trabajo para cultivarla, todo lo que se ganaran del producido de esa finca, la mitad iba para el dueño de los terrenos y la otra mitad para la familia. Entonces, al morir el hombre de la casa, en este caso el papá de don Bosco, pues se quedan solos. El hermano mayor, que era el manastro de don Bosco, tenía por ahí unos 9 añitos, nada más. A veces decimos era el malo del paseo, pero es un niño de 9 años que ya había quedado huérfano de madre, que había quedado huérfano de papá y tenía que asumir las responsabilidades del hogar de ir a trabajar en el campo. Entonces también pongámonos en el contexto de ese muchachito, mientras ya don Bosco, cuando está más grandecito, que es lo único que quiere, estudiar y nada más. No quería como mucho el trabajo del campo porque tenía otros propósitos para su vida,
Dios tenía otros propósitos para él, eso generaba como conflicto también en la casa. Entonces también hay que ver que la situación del hermano pues no es una situación fácil para él. ¿Listo? Entonces vamos a ver ese rol de mamá Margarita, esas huellas que mamá Margarita le dejó a don Bosco desde tres aspectos: desde su rica humanidad de mujer campesina, desde su rol como educadora, que aunque no tenía educación, no era una mujer letrada, era analfabeta, pues podía apoyar a sus hijos, y desde su rol como catequista. Entonces, importante ver ese aporte tan importante que ella hizo. Entonces, desde esa rica humanidad, mucho en el calor de hogar, en todas las enseñanzas que don Bosco en su casa aprendió, recibió y que después le transmitió a los niños que llegaron al oratorio. Entonces, primero, mamá Margarita es una mujer del Piamonte italiano. En ese momento en el que ella crió a sus hijos, pues no era la Italia que es hoy en día, era unos estados diferentes los que existían. Había una serie de problemáticas en toda esa región de Europa de ese momento, y el Piamonte se caracteriza por ser una región que está muy en la parte norte de Italia, y es una región en la que pues, las personas son muy duras, son muy fuertes, son muy recias, pero tienen mucha sabiduría popular, muchos refranes, y a partir de esos refranes también se educa. La fe es una fe muy del campo, muy arraigada, muy estricta, y muy confiada en la providencia de Dios, y eso se lo transmitió mamá Margarita a don Bosco. ¿En qué podemos ver de dónde se saca esto? No, no es inventado, y recordemos acá que todo lo que se lee son lecturas críticas que también se han hecho en Bosco, investigaciones que hacen quienes estudian en la Pontificia Salesiana de Roma. Pero don Bosco lo dice en las memorias del oratorio: fue mi mamá quien me enseñó a rezar, fue ella misma quien me enseñó a rezar. ¿Y cómo lo hacía mamá Margarita? Iba a la iglesia, escuchaba al sacerdote, quedaba el sermón, grababa lo que podía, y después en casa les transmitía esas mismas narraciones a sus hijos. ¿Y quién lo empieza a heredar también? Don Bosco. Cuando don Bosco tenía 10 años, recordemos que cuentan, él era saltimbanqui, hacía juegos, pero en esos juegos iba narrando lo que escuchaba que el sacerdote decía en la iglesia, se lo iba contando a sus amiguitos, incluso a personas adultas lo escuchaban. Entonces, ¿de quién hereda esa habilidad? Lo hereda de su mamá. También hay un tema de importancia, ese clima de familia, de intimidad entre mamá e hijo, cómo ella le transmite también cierta dureza a su hijo para enfrentar las situaciones complejas. Entonces, ahí lo dice cuando habían tantos conflictos con el hermano Antonio, porque don Bosco quería ir a estudiar, ella se siente mal, se siente afligida por eso, pero tiene que tomar la decisión de decirle a su hijo: salga, váyase a vivir con don Caloso unos días, un sacerdote, para poder calmar esta situación del hogar. Era difícil para ella, don Bosco para él también era difícil, pero tuvo que tomar esa situación. Y en esta segunda parte del texto es algo de lo que ya habíamos hablado en la primera parte de la charla, y es que mamá Margarita vivía en Ibequi, vivía con sus hijos. Don Bosco ya pues era sacerdote, pero ella era como la reina de esa comarca, la querían mucho, no tenían mucha plata, una situación un poco difícil, vivía con el hijo José, pero ella toma una decisión de entregarle a su hijo sacerdote lo mejor, sacrificó todo lo que tenía, vendió todo lo que tenía para irse con don Bosco y acompañarlo a Turín en lo que él estaba empezando a hacer. También es una mujer de mucho trabajo, muy laboriosa, como lo es la gente de el Piamonte italiano. Primero que todo es cumplir el deber. Tiene mucha iniciativa en lo que hizo, ya lo vimos ampliamente en el texto que acabamos de ver, y aquí lo dice don Bosco también en las memorias. Entonces ella tuvo que asumir labores que eran de los hombres: ir a labrar el campo, ir a cuidar el ganado, eso lo hacían era los hombres. La mujer estaba en la cocina y en las labores del hogar, pero como ella asumió la responsabilidad de no casarse, pues tenía que asumir ese trabajo duramente.
Era una mujer viuda, en la casa vivían 5 personas, los 3 muchachos, estaba la abuelita y estaba ella. Ella tenía que responder y cuidar por todos ellos, entonces es una mujer que también tiene interés. Y la otra situación es la pobreza que vivía la familia. Yo ya les dije cómo se ganaban la plata, no era fácil, ya habían tenido problemas con las familias donde habían vivido. Se muere su esposo, siendo ella muy joven, siendo don Bosco muy chiquitico, pero tiene que asumir ese tema. Y fue una mujer muy austera, no una mujer de lujo ni de nada, pues era una mujer campesina y le da una lección muy fuerte a don Bosco cuando se va a ir para el seminario. A mí es una de las frases que me parecen más duras. Dice ella le dice a don Bosco, cuando don Bosco va al seminario y regresa en las vacaciones a la casa, pues uno esperaría que como es el niño que está en el seminario, el muchacho que está en el seminario, atendámosle bien, démosle lo mejor, hagamos las mejores cosas, y mamá Margarita no lo hacía así. Acuéstese en la cama que usted siempre ha tenido, si era en el piso, y ¿qué le dice? Es mejor que te acostumbres a dormir con un poco de molestia, a las comodidades uno se acostumbra pronto. Y le dice también, de ti no quiero nada, no espero nada, yo no estoy esperando que usted sea sacerdote para que me dé la gran vida, no, no estoy esperando nada porque yo siempre he sido pobre, nací pobre, he vivido pobre y quiero morir pobre. Y le da una lección grande, más aún te lo quiero decir enseguida, si te hicieras sacerdote y por desgracia llegarás a ser rico, jamás pondré un pie en tu lugar de trabajo, en tu parroquia, donde tú vayas a estar. Eso se lo dijo antes de entrar al seminario, entonces una lección de pobreza también para su hijo. Por otro lado, es una mujer con una personalidad muy equilibrada, con mucho carácter, ya lo había dicho, muy típico del piamontés. Entonces, la mamá, en el momento en que se muere el papá, entran en una pobreza, hubo muchos problemas en esa región, una explosión de un volcán que cubrió todas las tierras, que acabó con los cultivos, no tenían que comer y la mamá toma una decisión. En casos extremos hay que también buscar soluciones extremas. Solo tenían un ternerito en la finca, no había nada más que comer, ya le había dado plata a un señor para que fuera y comprara algo por allá, el señor le llegó diciendo, no hay nada, no hay nada que comer, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es lo único que tenemos, pero sacrifiquemos a ese animalito porque hay que darle de comer a la familia. Entonces, con carácter lo hizo, tomó esa decisión. También, aunque nos parece que es una mujer recia, hay unos apartados en los que él dice que una noche su mamá, de buen humor, les contaba algunas cosas riéndose, entonces había alegría en ella también. Cuando llegó a la casita Pinardi, también por allá le dijo alguna broma, es una mujer que tenía alegría. Y también se preocupó siempre de con qué amigos se iba a juntar su hijo. Desde pequeñito le inculcó mucho eso de tener cuidado con quienes se juntaba. Eso lo ve don Bosco en el sueño de los 9 años, que se lo dice a ese personaje del sueño. Mi madre me dice que yo no me junte con personas que no conozco. ¿Quién es usted? Y al personaje le contesta que su misma mamá es hijo de aquella que su mamá me enseñó a saludar 3 veces al día. Y en algún momento también cuando está en el seminario en Chieri, cuando empieza sus estudios, pues ella le dice que tenga cuidado con qué personas se junte, que ojalá sean devotos de María Auxiliadora y que no vayan a ser personas que hagan maldades. Y en algunos momentos él sí recibió esas ofertas de irse, volarse de la escuela, irse a robar frutas a donde los vecinos, y él siempre le respondía que eso no fue lo que la mamá le enseñó. Entonces, esas características de mujer de campo piamontés. En la segunda parte es la mujer educadora, que repetimos, aunque no es una mujer que haya estudiado, pues sí desde esa rica humanidad también hay unos rasgos de educadora. Por una parte, le transmite confianza a su mamá, a su hijo, perdón, siempre todas las decisiones que tomaba pasaban por las manos de mamá Margarita, y en el momento en que recibe la oferta de don Caloso, cuando se lo encuentra en el camino, lo conoce, pues le dice que se vaya a vivir con él, y a la primera que le propone eso, obviamente era niño, tenía que ser a su mamá.
para que autorizara a ese a vivir allá y luego lo que ya habíamos hablado en el momento en que quiere regresar a Turín ya siendo sacerdote, pues a ninguna otra persona que no sea usted me llevaría conmigo. Entonces hay confianza absoluta en su mamá y es heredada también de todo lo que ella le enseñó a lo largo de la vida. Otro tema de unos recursos interiores que le va enseñando con diferentes ejemplos que ella puede tener. Entonces, ella fue la que los preparó para la primera comunión, para la primera confesión. Cuando fueron a hacer ese sacramento, ella va y se confiesa primero para darle un ejemplo y acompaña a don Bosco hasta que ya él puede solito entrar a confesarse, pero está ahí, lo acompaña. Y también en el momento de las discusiones en que tiene con Antonio, porque don Bosco quería estudiar y ella no, pues como que toma esa decisión difícil de sacar a Juanito de la casa para mantener la paz en el hogar, pero lo hace a través también de los recursos interiores y de la confianza en la divina providencia. Un elemento del sistema preventivo, también la razón, ya lo habíamos visto antes, con este ejemplo de tomar la decisión de sacrificar ese animalito, pues usa la razón. Tenemos hambre, que comer primero, pues sacrifiquemos y ya después Dios nos va a decir qué hacemos, pero toma esa decisión. Y también cuando decide dividir los bienes con Antonio, entre Antonio, Juanito y José, para poder que Juanito se fuera a estudiar y José también dice sí, que don Bosco pueda estudiar y es otra decisión que toma ella. El tema de obediencia también, que también se lo hereda, es uno de los votos que hacen los salesianos, también se lo decía a su mamá, sé siempre obediente. Cuando estaba haciendo la primera comunión, siempre se lo insistió asumir la obediencia como un principio en su vida. Por otro lado está todo el tema de asistencia y acompañamiento, que también es importante dentro del sistema preventivo, el estar atento a lo que los muchachos hacen. Ella lo hizo mientras don Bosco lo formó, lo acompañó, ya lo había dicho, en el momento de la confesión y de la primera comunión, y cuando ya se lo entrega a don Caloso, pues se asegura que las cosas estén bien, va, lo acompaña, se da cuenta de la realidad que don Bosco va a vivir y ahí está ella con él. Entonces no es que lo deje solo, sino que se asegura que las cosas estén bien para su hijo. Y finalmente, todo el tema de bondad como mamá, ya lo vimos también en la primera parte, toda esta bondad que tuvo con este muchachito, fue mucho más con sus hijos. Seguramente tenía que ser dura porque tenía que mostrarle fortaleza a sus hijos, pero había muchos cuidados que ella les prodigaba, los amaba, los quería, que eso después don Bosco se lo transmitió también a los niños en el oratorio. Cuando muere el papá, hay un momento también, una escena muy dura que don Bosco dice, lo primero de lo que tengo memoria es ver que mi papá se murió, que yo estaba en el cuarto, que yo estaba llorando y mamá Margarita tiene que actuar también fuerte y decirle, ven conmigo, tú ya no tienes padre, es muy difícil. Y luego ella también pues entra en un conflicto, en llanto, pero le da fortaleza a su hijo. Entonces eso también desde ese rol como educadora. Y finalmente, desde su rol como cristiana, como catequista, pues le entregó a don Bosco una fuerte experiencia de Dios, ya lo hemos dicho en varios momentos en la charla, la confianza en un Dios providente, también lo hace en el momento en que muere el papá. El mismo papá le dice a ella pues que se confíen en Dios misericordioso, que Él les va a proveer lo que puedan, pero es ella quien lo acompaña y don Bosco lo recuerda, lo narra en las memorias. No contaba yo con 2 años cuando Dios misericordioso nos golpeó, pero ve a un Dios que es misericordioso a pesar de la tremenda dificultad que están sucediendo. Y también lo dice mamá Margarita, Dios me dio un marido, Dios me lo quitó, pero no me voy a casar con nadie más, voy a confiar en Dios para poder estar con mis hijos. Sigue esa profunda confianza en Dios, también ya repito lo que le había dicho su marido, y por otro lado, cuando recibe la propuesta de ir a Turín, la respuesta de mamá Margarita cuando don Bosco le dice que se vaya con él, le dice, si te parece ser del agrado del Señor, no es lo que usted me está pidiendo, es lo que Dios quiere que yo haga para servirle a Él, pues yo me voy a ir con usted. Entonces,
es Dios el que me está hablando que me vaya con usted, y toma esa decisión de irse. También siempre tuvo mucha confianza en Dios, pero le enseñó a sus hijos el horror a ofender a Dios, el incumplir las cosas a Dios, siempre se lo inculpó a sus hijos desde varias veces. Aquí lo dice cuando hace la primera comunión: querido hijo, este ha sido para ti un gran día, estoy persuadida de que Dios verdaderamente ha tomado posesión de tu corazón, prométele que harás cuanto puedas para conservarte bueno hasta el final de su vida. Entonces, siempre invitándolos. Y toda la herencia mariana de Don Bosco que tuvo, que nos dejó, pues también fue heredada por mamá Margarita. Entonces dice que cuando ella le narraba que cuando había llegado a este mundo, se lo había consagrado a la Santísima Virgen. Luego, cuando inició los estudios, le decía: nunca pierda la devoción a María, a María. Ojalá pueda rodearse de personas que también la quieran, y te recomiendo ser todo suyo. Si llegas a ser sacerdote, propague esa devoción a María, y eso exactamente lo hizo él. Siendo sacerdote nos dejó la herencia de María en nuestras vidas. Fue una guía espiritual, ya lo habíamos dicho, todo el tema del acompañamiento que hizo a sus hijos. Y cuando toma la sotana le dice: yo experimento con este hecho todo el consuelo que una mamá puede sentir, pero le dice algo muy importante: recuerda que no es el hábito lo que honra el estado sacerdotal, sino la práctica de la virtud. Prefiero tener un pobre campesino a un hijo sacerdote negligente con sus deberes. Es ella quien lo guía y lo va orientando, no otro sacerdote, es ella. Ya eres sacerdote, pero una lección muy importante: recuerda que comenzar a decir misa quiere decir comenzar a sufrir, y eso lo vivió durante su sacerdocio en muchísimos momentos Don Bosco. Educadora de la fe, ya lo habíamos dicho también, fue quien los preparó a ellos dos al catecismo, a que hicieran la primera comunión. En su casa los preparó y logró que sus hijos lo hicieran. Entonces fue ella quien estuvo con ellos en todo momento. Entonces son esos rasgos importantes que su mamá heredó en la vida de Don Bosco. Y ya para finalizar, entonces también es importante eso que dije hace un momentico, y es que las cosas que se están diciendo acá han sido estudiadas, han sido analizadas por personas que estudian en la Universidad Politécnica Salesiana, y que en sus tesis se han dedicado a preparar, a buscar. Entonces, ellos han encontrado varias cosas que son importantes como herencia de Don Bosco. Entonces, primero, la influencia que tenía mamá Margarita. De acuerdo a lo que ellos han logrado estudiar, se dice que ninguna decisión en la casa se tomaba si no pasaba por manos de mamá Margarita. Cada vez que Don Bosco, y ya lo vimos en algunos momentos, cuando decidió irse con Don Caloso, cuando decide entrar al seminario, cuando decide ser sacerdote, siempre le confiaba a ella. Pero en la casa, cuando ya estaban viviendo, estaba mamá Margarita, en algún momento también habían otras madres, la mamá de Don Rúa, otras madres ahí, pero Don Bosco siempre las decisiones se las confiaba a su mamá. Entonces ella tuvo una gran influencia en su mamá. Ese cuidado materno. Entonces también aquí es importante saber que los niños, así como el que describimos en la primera parte, los niños que llegaban al oratorio salesiano y a ese hospicio que tenía Don Bosco eran niños huérfanos, niños que venían muy maltratados de la guerra, abandonados por sus padres o también con enfermedades, quedaban huérfanos. Llegaban allá, los niños, sobre todo los que venían de la guerra, eran niños que venían muy maltratados, y Don Bosco siempre se los entregaba a su mamá para que ella les diera esos primeros cuidados, así como lo hizo con este niño, y los pudiera preparar antes de involucrar o de integrarlos a los demás niños del oratorio. Siempre los pasaba por mamá Margarita, que con esos cuidados maternos los curara. Y finalmente, algo muy parecido fue ese aporte pedagógico de mamá Margarita.
También los niños que eran más canzoncitos, los más díscolos, los que cuando les decían vámonos a dormir se quedaban por ahí dando vueltas y molestando, no dejaban dormir a los otros, o en el comedor generaban desorden, entonces los pasaban a mamá Margarita y así como lo hizo con este niñito que narramos hace un rato, ella lo hacía. Les ponía oficio, entonces ayúdenme ustedes a preparar los alimentos, ayúdenme a preparar la mesa, los involucraba o sobre todo en el campo. Entonces ahora hicieron una estatua muy bonita de mamá Margarita allá en Turín, eh, en la que quiere mostrar eso que hacía mamá Margarita con los niños. Los llevaba a la huerta, les enseñaba a labrar la tierra y de esa manera hacía un aporte para que esos niños cambiaran un poco esa actitud y mejoraran en su desempeño en el oratorio. Entonces, como podemos ver acá, es muy fuerte la influencia de mamá Margarita, tanto en Don Bosco como en el sistema preventivo que nos fue heredado. Listo, eso es como lo que quería compartirles el día de hoy. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda, si no, vamos viendo. Gloria, yo tenía, sí, Es que tenía de pronto, ¿me escuchan? yo sí te estoy escuchando, Ah, bueno, solo no, que no sé por qué, si es porque estoy acá con la pantalla que no los puedo ver. bueno. Ya volví acá. Sí. Bueno, ante todo, muchísimas gracias pues, por esta charla tan hermosa, tan bonita, tan enriquecedora para todos nosotros. Mucho Muy gusto. hermosa también en el contexto de que ya muy pronto tenemos la fiesta de Don Bosco, pues el 16 de agosto es el día de Don Bosco, entonces Ujú. es maravilloso poder tener esta experiencia pues de hoy en la tarde. Yo mientras hablabas de mamá Margarita, pienso que ella tuvo una experiencia muy grande como de Dios, esa experiencia pues que todo salesiano tiene de Dios, esa relación que todo salesiano tiene con Dios Padre, con Dios Ujú. Hijo y con Dios Espíritu Santo. En este momento me gustaría resaltar como esa influencia del Espíritu Santo en ella, porque Ujú. claramente en todo lo que narraste de ella como mujer, como educadora, como cristiana, como guía espiritual, todos los aspectos que narraste, yo veo palpablemente los dones del Espíritu Santo, o sea, desde la sabiduría, porque era una persona que Fortaleza. gustaba mucho de las cosas de Dios, el entendimiento, porque aunque era analfabeta, trataba de explicar la palabra de Dios a sus hijos, la ciencia, en el sentido de la humildad que ella tenía, el Ujú. consejo para poder guiar a sus hijos y a las personas y a los muchachos en el oratorio, la fortaleza que tanto hemos hablado, pero la fortaleza no en el sentido de fuerte, sino en el sentido de poder soportar todas las dificultades y no perder como esa bondad. La Ujú. piedad, sin lugar a dudas, era Ujú. un don que estaba en ella, esa afiliación con Dios y con los demás. Y pues el temor de Dios hace poquito decías que le enseñó a Don Bosco que a Dios, pues siempre esa fidelidad con Dios. Entonces veo uno que era una mujer que estaba realmente muy invadida del Espíritu Santo y tenía esa relación que los salesianos nos piden que tengamos con Dios Padre, Ujú. con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Gloria. Sí. Excelente esa reflexión que has hecho y cómo va mostrando los dones del Espíritu Santo, mamá Margarita. Muy lindo. Muchísimas gracias, Mónica. Vale. No sé si haya algún otro Pueden comentario. levantar la manito y les vamos dando la palabra. Quien quiera hablar. Doña Carmen. Bueno, yo también estoy de acuerdo con Mónica, una charla súper interesante, sobre todo una lección de vida, partiendo de todo lo que hizo mamá Margarita al lado de Don Bosco. Pienso que son pautas que nos sirven para nuestra vida, para nuestro trabajo, ya sea en el campo en el que estemos, desde el hogar, si ahí los que nos están escuchando solamente son amas de casa
o están trabajando con sus hijos, o en los oratorios de las casas salesianas, en los colegios, en cualquier tipo de colegio. Por ejemplo, yo no trabajo con salesianos, yo trabajo en un colegio oficial. Y todo esto de la salesianidad, del estilo de Don Bosco, todo eso me ha servido para poder trabajar con nuestros niños y nuestros jóvenes. Y yo veo que los contextos no son diferentes. El contexto en que vivió Don Bosco es el mismo contexto que tenemos hoy en día y de pronto hasta más grave la situación con los jóvenes. Pero ya teniendo todas estas pautas, pues nosotros las podemos utilizar para acoger, para convencer, para enseñar, para dar confianza y para transformar la vida de esos jóvenes que llegan a nuestras manos, esos niños que empiezan a tener contacto con nosotros. Y ese ejemplo de mamá Margarita como mamá, como educadora, como cristiana, pues es la base para movernos nosotros en todos los ambientes en que estamos en estos momentos. Muchas gracias, Sí, Gloria. sí, y yo sé que uno, pues estamos con todo este tema de la celebración y sé que es el propósito que se tiene con esta charla, ¿no? No podemos quedarnos como lo hizo mamá Margarita, quedarnos solo en el decir bonito, fue la primera salesiana cooperadora, y qué orgullo que mamá Margarita fuera la salesiana, primera salesiana. Que si nosotros no sacamos elementos, enseñanzas, y no practicamos lo que ella hacía, pues eso se queda en un lema muy bonito y nada más. Entonces, Don Bosco con ese primer texto nos quiere retar también. No está bien que un niñito se le acerque a usted y le pida algo y usted lo trate mal y lo saque o le caiga a gritos si es que se porta mal en algún momento, esté donde esté. No, tengo que sacar eso que nos decía también ahorita Mónica, cómo me inspiro, cómo hago, cómo lo trato bien, porque es que yo no sé la realidad de ese niño. Y, y lo que vivió Don Bosco en su momento seguramente es diferente a lo que vivió ahora, pero usted lo decía también, ¿no? Los niños hoy en día tienen unas realidades tan complejas, sigue habiendo cosas muy similares además. Niños abandonados, siguen habiendo niños desplazados, siguen habiendo niños de otros países que llegan acá y que a veces criticamos mucho, pero no nos acercamos ni siquiera a preguntarle usted cómo se llama, usted quién es, usted dónde viene. Eso también son enseñanzas que nos deja Don Bosco, entonces usted lo decía ahorita, puede que yo sea solo sea la gran ama de casa, no digamos solo, porque es que el ser ama de casa es algo muy importante. Y si un niño toca un día a mi puerta y yo salgo, ¿qué hago? Ya han pasado 3, ¿lo trato mal o actúo como actué mamá Margarita? Entonces, eso nos tiene que retar mucho a nosotros a cómo actuemos con ellos y a cómo seamos en nuestras vidas, para ser realmente salesianos como Don Bosco quería. Clara. Bien. Bueno, sí, estaba también como reflexionando un poquito acerca de eso. Este mundo, el mundo de hoy nos habla y nos repite esto del todos y todas y todes, esto de la inclusión. Y si nos vamos a ver, a mamá Margarita fue una madre de la inclusión. O sea, el mejor ejemplo inclusivo que podemos tener sin ponernos a hacer espavientos, sin ponernos a hacer alborotos. Entonces es simplemente vivir ese amor por todos sin importar su raíz, sin importar de dónde vienen y con todo lo que trae detrás. Entonces es muy bonito agarrar eso para este momento histórico que estamos viviendo. Sí, Clara, Ahorita muchísimas gracias. levantó la mano Rosario Mauxi, me imagino que es María Auxiliadora. Adelante, Rosario. Buenas, disculpe, es mi Doris Gutiérrez. Lo que pasa es que como nosotros tenemos un rosario acá en Barranquilla y yo dirijo el Zoom, pues siempre Bueno, me va a aparecer, no cambié el nombre. Disculpen que llegué un bueno, poco tarde. Pero bueno, adelante. interesante la charla, gracias, Gloria. Y eso me hace aterrizar un poco a la realidad. De pronto, en esa inquietud de conocer un poquito más de la espiritualidad salesiana, porque nos hace comprender que Dios nos está tocando el corazón a cada uno de los que estamos en formación para entender que Él tiene un propósito en nuestras vidas para esta realidad que tenemos. Como lo decía Mónica, y asertivamente, la espiritualidad, el Espíritu Santo presente, y yo también diría que la presencia de la Santísima Virgen María en Mamá Margarita, porque así como de pronto María, la Madre,
pudo haber acompañado a su hijo Jesús. Yo siento que el modelo de Mamá Margarita es la Santísima Virgen María Auxiliadora. Y ayer presencié especialmente una situación con unos niños en el parque que me llamaron muy poderosamente la atención y me invitaban como a entender qué debía hacer con esa situación. Niños de una edad de 6 7 años que pues están en una situación ya como que a una pandilla y eso me despertó un dolor grande ayer y ver hoy esto me hace sentir un poco tranquila porque siento que podemos hacer algo en las realidades y que toca es ponerle el corazón al Señor y entender que es un tiempo en que Él nos quiere a enseñar a través de todo esto para ser instrumentos de Él en nuestras propias realidades. Y qué bueno que esta charla se haya podido dar. Muchas gracias. Gracias por la intervención. Y sí, el reto siempre está ahí. Importante que conozcamos las realidades de esos muchachos, toda su cultura, cómo está cambiando para que también, como nos decía Bosco, gustar lo que ellos gustan para poder acercarnos a ellos y hacerlos más cercanos de ellos. Sergio levantó la mano. Prender el micrófono, Sergio, que está apagado. Buenas tardes, profe. Hola, Sergio. Para preguntarte, bueno, yo también tengo pues como un aporte que darte, y es que siempre se ha oído decir que detrás de un gran hombre y una gran mujer, digamos que Don Bosco pues fue ese gran hombre por esa gran mujer que Mamá Margarita fue, y que siempre estamos pendientes de que muchas veces no valoramos el trabajo de la madre, sino hasta cuando ya nos falta. Y de todas maneras, tenemos que saber que lo que nosotros somos hoy como salesianos cooperadores, precisamente es gracias a nuestra madre. Mi madre fue una salesiana, fue una aspirante a religiosa salesiana, pero siguió con ese espíritu y ella me infundió en ese espíritu desde que yo nací. Estaba muy pequeño y ella invitaba siempre a los niños de calle a las novenas, en la finca y todo eso. A mí me nació, yo digo que yo soy salesiano gracias a mi mamá. Y Qué bonito. o sea, como que la historia se repite de Don Bosco, la historia de Don Bosco se repite en mí, en situaciones y circunstancias diferentes, pero se repite en mí, me ha conmovido mucho y a veces por eso a veces no me salen como mucho las palabras, pero muchísimas gracias por tu charla y Dios te bendiga siempre, profe. Amén, Sergio, que así sea y muy bonito pues que te sientas identificado con Don Bosco y que haya habido una mamá que te inspiró a ser la persona que eres. Sí, Muy bien. gracias. Bueno, Gloria, en nombre de toda la provincia, Medellín, queremos agradecerte todos estos aportes que nos diste en el día de hoy. Fue una experiencia maravillosa y sé que sembraste muy buenas líneas dentro de todos los que estamos aquí. Y bueno, cada uno de los representantes de los centros lo multiplicarán también en los diferentes centros de la provincia. Y es algo fundamental porque estamos precisamente trabajando el año de la historia, el año de la memoria, el año del recordar. Y qué más que recordemos estos inicios tan importantes en la vida de Don Bosco con su mamá, con mamá Margarita. Gracias. Ya que usted le dice, doña Carmen, yo casi siempre lo hago al inicio, en esta vez no, y no sé si el momento se termina ya o ustedes siguen, yo sí ahorita ya me tengo que ir porque el padre me debe estar esperando, pero siempre les hago una invitación cuando doy esta charla y es que mamá Margarita está en un proceso de estudio en la iglesia para poderla llevar a ser santa, está en un proceso que no es fácil porque no existe mucha información que pueda corroborar. De hecho, cuando ella murió en esa época no existían los cementerios como ahora, entonces llevaban los cuerpos, era como a unas fosas comunes y uno de los hechos que dicen es que no han encontrado los restos de ella. Hay documentos que sí dan cuenta que realmente existió, pero hay muchas cosas que lo han impedido. De hecho, eso que decía que muchos critican
la forma en que ella sacó al niño de la casa, en fin. Pero la invitación es a que oremos mucho por ella y a que difundamos mucho esa mujer tan grandiosa que fue y que ojalá nos encomendemos a ella para necesidades que tengamos, que ojalá se logre un milagro que nos ayude a que ella avance en ese proceso. Creo que mamá Margarita se merece estar igual que su hijo siendo santa dentro de la iglesia. Ya está en un proceso, pero necesitamos que pueda avanzar más. Entonces, difundámosla, contemos de ella y encomendémonos a ella en nuestras necesidades. Listo, muchas Amén. gracias.